Ecuación de Bernoulli. Daniel Bernoulli sobre todo fue un físico e hizo importantes contribuciones en la hidrodinámica. Su nombre se conmemora en el principio de Bernoulli, un ejemplo particular de la conservación de la energía. El principio de Bernoulli establece una relación inversa entre la velocidad y la presión de un fluido en movimiento, es decir, que a mayor velocidad del fluido, menor presión, y viceversa. En la ecuación dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurre durante el flujo. Es decir, la ecuación nos dice que la presión 1 más la densidad por la aceleración gravitatoria por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado tiene que ser igual a la presión 2 más la densidad por la aceleración gravitatoria por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Pero la ecuación solo es válida para un flujo estable de un fluido incompresible sin fricción interna, es decir, sin viscosidad. Para deducir la ecuación de Bernoulli se considera el trabajo y la energía de un fluido en una sección de un tubo. En la imagen se analiza un elemento de fluido que inicialmente está entre dos secciones transversales, área 1 y área 2, moviéndose a una distancia de S1 y de S2, respectivamente durante un tiempo de t, con velocidades v1 y v2 y también las alturas I1 e I2. El fluido es incomprensible, así que por la ecuación de continuidad, el volumen de fluido que pasa por cualquier sección transversal durante el tiempo es el mismo. Entonces, dV es igual a área 1 por desplazamiento 1, que va a ser igual a área 2 por desplazamiento 2. Posteriormente calculamos el trabajo efectuado sobre ese elemento de fluido durante un diferencial de tiempo. En el caso suponemos que la fricción interna del fluido es despreciable, es decir, no hay viscosidad, así que las únicas fuerzas no gravitacionales que efectúan trabajo sobre el elemento fluido se deben a la presión del fluido circundante. Entonces obtenemos que la diferencial de trabajo es igual a la presión 1 por área 1 por el desplazamiento 1 menos la presión 2 por área 2 por el desplazamiento 2. Que eso es igual a la presión 1 menos la presión 2 por diferencial de volumen. Es importante aclarar que el segundo término tiene signo negativo porque la fuerza en C se opone al desplazamiento del fluido. El trabajo se debe a fuerzas distintas de la fuerza de la gravedad conservadora, así que es igual al cambio en energía mecánica total, en el caso energía cinética más energía potencial gravitatoria, asociada al elemento del fluido. Para calcular la energía mecánica partimos calculando la energía cinética, donde sabemos que la ecuación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Resulta que en el siguiente ejemplo no tenemos el valor de la masa, por lo tanto calculamos un medio por la densidad por variación de volumen, donde variación de volumen por la densidad obtendremos el valor de la masa, y posteriormente para calcular la velocidad calculamos velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Luego de realizado obtendremos el valor de la energía cinética. Posterior a ello debemos calcular la energía potencial. Nuevamente sabemos que es masa por aceleración gravitatoria por altura. Como no tenemos el valor de la masa, calculamos densidad por variación de volumen. Obtendremos la masa, luego multiplicamos por la aceleración gravitatoria y luego por la altura. La altura va a ser el resultado de I2 menos I1. Luego combinamos las ecuaciones de energía cinética y energía potencial gravitatoria en la ecuación de energía, donde diferencial de trabajo es igual a diferencial de energía cinética más diferencial de energía potencial gravitatoria. Para ello sabemos que diferencial de trabajo es igual a presión 1 menos presión 2 por delta V, en el caso diferencial de volumen, va a ser igual a la energía cinética, que es un medio de la densidad por la variación de volumen por
la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado más la energía potencial gravitatoria, que en el caso calculamos como densidad por diferencial de volumen por la aceleración gravitatoria por la diferencia de altura, I2 menos I1. Luego que obtenemos la ecuación, vemos que tenemos como factor común diferencial de volumen. Por lo tanto, podemos sacar y obtenemos que presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 de la densidad por la diferencia de velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, más densidad por aceleración gravitatoria por la diferencia de altura, I2 menos I1. Esa es la ecuación de Bernoulli y dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurre dentro del flujo. En el primer término de la derecha es la diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido, y en el segundo término a la derecha es la diferencia de presión adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de altura de los dos extremos. También podemos expresar la ecuación en una forma más práctica, donde P1 sería la presión 1 más la densidad por la aceleración gravitatoria por la altura 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por la aceleración gravitatoria por la altura más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado.